buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo la semana en este lunes 3 de junio con 10 grados de temperatura. Saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1 y también por YouTube. Antes de desarrollar las distintas informaciones, vamos al pronóstico de meteorología que nos tiene para hoy, que viene de frío, aunque no tanto como las madrugadas anteriores. Hoy la máxima va a ser 14, se va a mantener relativamente fresca la jornada en el área metropolitana. El cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto. Mañana va a estar más cubierto aún, las temperaturas similares, 4 la mínima, 17 grados la máxima. No se descartan algunas precipitaciones para mañana martes 4 de junio. ¿Qué pasará el miércoles 5? Día del Medio Ambiente, las temperaturas subirán 8 y 20 grados para el área metropolitana. El cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto. Como les decíamos, tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con el proyecto de ley de medios que fue aprobado en el Senado de la República. Mañana ingresa ya a diputados para su consideración y la Sociedad Interamericana de Prensa, considera antidemocrático este proyecto de ley. Ya lo habían observado algunos otros organismos de derechos humanos. La comparó además con leyes similares que existen en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y si se aprueba en diputados, la CIP va a comunicarse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para advertirle de estas consideraciones que hicieron públicas sobre esta ley de medios que mañana ingresa entonces a diputados. También les contamos que integrantes del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho van a recurrir la decisión del Consejo Universitario, que creó una comisión de expertos para limitar la actividad de este consultorio jurídico. Vamos a verlo más adelante. La interna blanca se agitó el fin de semana con un posteo de una cuenta que estaba a nombre de Alejandro Astesiano, cuestionando el ingreso a la política de la exfiscal Gabriela Fossati y por listas con dirigentes que habían renunciado tras ser formalizados por la justicia. La candidata de oficialista, vamos a decirlo, en México hubo elecciones y ganó una presidenta mujer. Va a ser la primera presidenta mujer en ese país. Claudia Sheinbaum será, como dijimos, la primera mujer al haber obtenido una ventaja este domingo del 30% en la votación en las elecciones celebradas en el país americano, según confirmó el Instituto Nacional Electoral del país azteca. Y este martes se conmemora el Día Internacional de la Fertilidad, así mencionado por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a estar hablando de este tema, cuál es la situación de nuestro país, las parejas que tienen problemas de fertilidad, cuáles son las condiciones que acceden a tratamientos y esta mirada la vamos a tener con el ginecotólogo Gabriel de la Fuente, que va a estar luego de 8:30 de la mañana aquí en los estudios de TV Ciudad. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real en las redes sociales. Ahí vemos un siniestro de tránsito, ¿no?, que está interfiriendo en la circulación. Para seguir en tiempo real tenemos ahí las redes sociales, pero ya les adelantamos igual algunos cortes que están previstos para hoy. Tomás Gómez desde Boulevard José Valle Ordóñez hasta Tiebó va a estar cortado hasta las 2 de la tarde por trabajos de UTE. Pablo de María entre 18 y Colonia, el corte será prácticamente durante toda la jornada hasta 19:30 por trabajos de hormigonado. Australia, esquina Oceanía, el corte será hasta las 12 del mediodía. Y Dubimio Soterra desde Nicaragua hasta Miguelete, el corte será hasta las 13 horas por trabajos de hormigonado. Bien, y comenzando el desarrollo informativo, les decíamos algo que adelantábamos. Mañana la Cámara de Diputados va a iniciar el tratamiento del proyecto de ley de medios que fue aprobado en el Senado de la República. Si va
a darle sanción definitiva o va a rechazar los cambios que, bueno, se introdujeron en el Senado. Entre las modificaciones a consideración está la posibilidad de los cableoperadores de comercializar servicios de Internet por redes propias o contratando otras redes. El sindicato de Antel Sutel denuncia esto como un atentado contra la empresa pública y se moviliza en protesta por los cambios. Desde varias organizaciones internacionales, por ejemplo, UNESCO, manifestaron el rechazo a algunos de los cambios que están contemplados en esta nueva ley de medios y si se ratifica, la Sociedad Interamericana de Prensa se va a comunicar con el presidente de la República para expresar su preocupación sobre este nuevo proyecto. Formal no, pero sí hemos hecho contactos informales con legisladores y con funcionarios del gobierno para transmitirle nuestra preocupación. Y bueno, el documento, la declaración de estos días fue también un llamado público a que se tome en consideración estas objeciones que no son solo nuestras, sino de otras instituciones también que defienden la libertad de prensa en el continente. Y como digo, también nuestra preocupación y nuestra sorpresa de que Uruguay tome este camino. Aspiramos, por un lado, a que la Cámara de Representantes se pueda de algún modo poner freno a esto. Si no, obviamente está siempre la posibilidad de que el presidente, aunque entiendo que el proyecto surge del mismo oficialismo, pero de que el presidente vete la ley y si no, bueno, que de algún modo se pueda frenar antes de que entre en ejercicio pleno el texto este. Nosotros creemos, por la experiencia, la demostración de ejercicio de libertad de expresión y de libertad democrática que existe en Uruguay, aspiramos a que esto no llegue a ser sancionado. Si así no lo fuera, realmente, bueno, vamos a tomar contacto con las autoridades máximas del país para hacerle notar esto mismo que estamos hablando acá, de que viola todas las normas interamericanas e internacionales en la materia y que sería un gravísimo retroceso para la democracia y la institucionalidad en Uruguay. Y una de las principales críticas proviene por la introducción del artículo 72, que fue una iniciativa de Cabildo Abierto que pretende regular el contenido de la información y de las opiniones en los medios de comunicación. En el artículo 1, como te decía recién, que considera que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones hacia la existencia de una sociedad democrática, bueno, ahí ya está implícito. El artículo 2 dice que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente. Es decir, este artículo no solo regula la difusión de información, que ya es grave, sino también la difusión de opiniones. Y la opinión claramente tiene que ser libre. El artículo 5, por ejemplo, de la Declaración de Principios, proscribe la censura previa, la interferencia o la presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información, justamente, difundida a través de cualquier medio, es decir, no de medios gráficos, radiales o televisivos, sino de cualquier medio. Pero además, si quedara alguna duda, el artículo 6 también habla de eso, pero el artículo 7 es muy claro, muy preciso y dice condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales. El representante del Comité de Libertad de Expresión de la CIP estaba haciendo referencia a los principios de libertad de expresión aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y por eso hacía esta crítica al proyecto de ley de medios que mañana bueno, será considerado en diputados. Vamos a otros temas. El Frente Amplio resolverá esta semana si convoca al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, a raíz del cuádruple homicidio en el barrio Maracaná, incluyendo a un menor de edad, un menor de 11 años, y las repercusiones políticas del caso. Por ejemplo, la precandidata blanca, Laura Raffo, dijo que el gobierno redujo algunos índices de criminalidad, pero remarcó que mientras nos despertemos con estas noticias, es claro que el trabajo no está hecho. Nos produce un profundo dolor y frustración lo que acaba de pasar en Montevideo. Y no pueden pasar más esas cosas. Este gobierno cambió en materia de seguridad y mejoró, pero
Mientras haya días que nos despertemos con este tipo de noticias, está claro que el trabajo no está hecho. Por lo tanto, tenemos una propuesta de seguridad muy fuerte de cero tolerancia al narcotráfico y al crimen organizado. En esa propuesta nos apoyamos en un pilar que tiene que ver con la represión del delito y otro pilar que tiene que ver con la prevención del delito. Retomamos ideas de Guapo Larrañaga, como los allanamientos nocturnos con orden de un juez. Vamos a reforzar la Guardia Republicana en todo el país con 1000 efectivos más. En tercer lugar, vamos a usar la tecnología, vamos a duplicar las cámaras de videovigilancia, a poner más radares aéreos, a aumentar la cantidad de escáneres en el puerto y a poner toda la tecnología a la orden de la persecución del delito. Pero con reprimir solamente no alcanza. Por eso somos muy conscientes que tenemos que trabajar a nivel de los barrios en lo que es la prevención del delito. El tema siguió, distintas opiniones dentro del Partido Nacional y el precandidato Jorge Gandini retomó una idea que era de combatir la criminalidad y la violencia sacando los militares a la calle para garantizar la seguridad interior. En declaraciones a Canal 12, Gandini contó que el sábado recorrió 3 ferias capitalinas, comprobando que el impacto por el cuádruple homicidio fue muy fuerte. Todos me sacaron el tema. En algunos casos, sabiendo mi postura, me dicen, hay que hacer lo que usted dice, hay que sacar los militares a la calle, no se puede vivir más así. El legislador argumentó que a los militares se los convoca cada vez que se los precisa y se preguntó entonces, ¿por qué no podemos hacer una ley, darle respaldo y que actúen en los barrios más vulnerables, las ciudades del interior donde han llegado? Sí, si soy presidente es una de mis propuestas, dijo Gandini. También dijo que le gustaría debatir sobre estos temas con Yamandú Orsi. Por otro lado, el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo que no hay que banalizar el tema de la seguridad. Pidió dejarle de echar la culpa a Bonomi y propuso consensuar entre todos los partidos medidas a tomar en base a 3 o 4 ejes comunes. Algo cambió de unos años a esta parte. El tema es si lo agarramos en serio y lo analizamos en serio y definimos un análisis serio del asunto o seguimos banalizando la discusión. Cuando digo banalizar la discusión, digo llevarlo solo al terreno de yo lo hago bien, vos lo haces mal, yo mejoré un 32,5 y vos empeoraste un 4,3 y en ese ringirranga se nos va la vida. Mientras eso pasa, se nos va la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que sentarse a hablar en serio, tratar de blindar la discusión banal y sentarnos a plantear un par de cosas o 3 cosas que sean comunes, pero por lo menos aceptar entre todos que el crimen cambió, el delito cambió y que no podemos seguir pensando en la misma forma de hacer las cosas. O seguir echando la culpa a Bonomi. Yo creo que ya está, aflojamos un poco. Pero yo no caigo en la misma, yo no echo la culpa ni a Martinelli. Esto es un tema que hay que tomarlo con la seriedad que implica una política de Estado. Por su parte, el precandidato blanco Álvaro Delgado, de gira por Minas, en su discurso no se refirió al tema de la inseguridad, pero sí dijo los logros de este gobierno de Luis Lacalle Pou, contrastando lo hecho por las gestiones del Frente Amplio. La realidad es muy terca. Quieran o no le quieran reconocer, pongan o no le pongan humo. Hoy hay la mitad de la inflación que el 2019. Eso no es para los blancos, es para los uruguayos. Hoy tenemos menos déficit fiscal que el 2019, para todos. Hoy tenemos el salario real más grande en 49 años y no es para los blancos, es para los uruguayos. Hoy tenemos la nota económica más alta de la historia del Uruguay y es para el Uruguay, no para los blancos. Hoy tenemos récord de inversión y no es para los blancos, es para los uruguayos. Hoy tenemos 85.000 puestos de trabajo más y es para los uruguayos, no para los blancos. Hoy estamos trabajando en asentamientos, 70.000 uruguayos van a terminar con vivienda digna de los 218.000 que nos dejó el Frente Amplio y no son blancos, son uruguayos que lo necesitan. Hoy tenemos más rutas que lo que hicieron en 50 años de historia y es para los uruguayos y no para los blancos. Hoy tenemos transformación educativa, reforma de seguridad social. Hoy tenemos 61 localidades del interior que va a tener saneamiento y no para los blancos, es para los uruguayos.
Y seguimos en campaña porque además hasta el 30 de junio ya queda menos, ya estamos en el mes. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, va a presentar una nueva parte de su plan país que tendrá 3 ejes. Estamos hablando de Carolina Cose y estará centrado en el tema del trabajo. Estamos en los retoques finales del plan. Va a tener 3 grandes capítulos: sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, y en la intersección de esos 3 capítulos como eje central el trabajo. Estamos discutiendo todavía las medidas. Vengo de una reunión donde el equipo sigue trabajando a todo vapor, así que no quiero adelantar mucho cuáles van a ser las medidas, pero van a estar en esos 3 campos, básicamente. Y en cuanto al financiamiento, ¿por dónde va a pasar para todo el plan país? Bueno, lo que pasa es que hay una parte que es la parte de seguridad, que ya fue presupuestada, que ya fue estimada, que se estimó cuando lo lanzamos en el galpón de 0,4% del PIB, y en esta parte es una parte que no tiene tanto costo directo, sino que tiene más bien estímulos, ¿verdad?, para promover determinadas cosas. Y después los otros costos forman parte de compromisos que ya están en el programa. ¿Saben cuántos partidos van a competir de cara a las internas el 30 de junio? Bueno, 23. El plazo cerró el viernes pasado y serán 1000 listas las que también estarán presentes en la contienda de las internas. 1.104 hojas de votación con listas de candidatos al firme, es decir, han sido publicadas, no han sido impugnadas y por lo tanto ya pueden ser impresas y distribuidas por parte de las agrupaciones y los partidos políticos. Hay una sola impugnada en este momento que tendrá que ser resuelta por la Junta Electoral correspondiente. Tenemos 969 publicadas, que pasadas las 48 horas quedarán al firme también y se sumarán a las restantes, y 120 revisadas, porque las juntas electorales reciben un informe de los funcionarios que cotejan la carga de nóminas de candidatos con la hoja de votación, que debe cumplir determinados requisitos establecidos en el reglamento. Entre los partidos que vienen del periodo anterior, que obtuvieron representación parlamentaria o constituyeron sus órganos deliberativos nacionales y actualizaron las autoridades en este periodo, más los que fueron reconocidos en este periodo, tenemos sumados 23. Pero no todos ellos necesariamente van a participar en las próximas elecciones. Y esto es porque no llegan al mínimo necesario para, ser aceptados y competir en las elecciones generales. Pero, ya conocidas todas las listas, empiezan a surgir algunas polémicas, sobre todo en filas blancas. Por ejemplo, en las últimas horas surgieron cuestionamientos desde la red social Instagram, donde una cuenta a nombre de Alejandro Astesiano cuestionó la militancia de la exfiscal Gabriela Fossati. En sus posteos también arremetió contra Álvaro Delgado, tratándolo de mitómano. De parte de Astesiano, la justicia también se vende. Con esta leyenda, el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, se metió en la campaña nacionalista, cuestionando a la ex fiscal Gabriela Fossati. Astesiano acompañó el posteo de este sábado con la imagen de la lista 2004-2004 que impulsa la precandidatura de Laura Raffo y que tiene a Fossati en segundo lugar. La ex fiscal se incorporó al Partido Nacional en noviembre de 2023, 3 meses después de abandonar la fiscalía, adhiriendo a la agrupación Sumar. En febrero de ese año, mediante juicio abreviado, la magistrada había condenado al ex jefe de la custodia presidencial a 4 años y medio de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias. En su cuenta de Instagram, Astesiano también envía varios mensajes al Partido Nacional y recibe comentarios que lo alientan, por ejemplo, a prender el ventilador y a publicar un libro contando toda su verdad. Entre las publicaciones hay una dirigida al precandidato Álvaro Delgado, con quien Astesiano coincidió los primeros años de gobierno en Torre Ejecutiva. En este caso se pregunta si cuando el ex secretario de Presidencia lo calificó como mitómano, estaba hablando de él o de la ex fiscal.
Y entre otras de las polémicas, también de filas nacionalistas, es el apoyo, la aparición de la presencia del exalcalde blanco de Florencio Sánchez apoyando una de las listas blancas en Colonia. Surgieron acusaciones cruzadas entre los que apoyan a Laura Raffo y los que respaldan a Álvaro Delgado. Entre estos últimos está justamente la lista 322 de Alfredo Sánchez, el hombre de las 1000 gauchadas, condenado por corrupción en 2021 y destituido por el Senado en 2023. La lista 322 del Partido Nacional en Colonia ostenta la foto de Alfredo Sánchez en su cabezal, el exalcalde condenado junto con su hijo edil y su hija concejala por dirigir una asociación para delinquir con base en el municipio de Florencio Sánchez. El hombre fue formalizado en 2021, renunció al Partido Nacional y fue sometido a juicio político en el Senado, siendo destituido en 2023. Sin embargo, meses atrás comenzó a circular el rumor de que volvía a la militancia blanca. En ese contexto, el precandidato Álvaro Delgado fue consultado el 27 de mayo en Soriano y dijo que formalmente no es ni candidato ni miembro del Partido Nacional, tal como lo consignó el portal Centenario. Y si bien Sánchez no se postula para la convención en las internas, la hoja de la 322 indica que es la lista de Sánchez alcalde, como también está claro que apoya al intendente Carlos Moreira, quien a su vez respalda a Álvaro Delgado para el 30 de junio. Antes que la lista, el exalcalde había estrenado comité, tal como lo consignó el portal Ecodigital en su edición del 14 de abril. Sobre este tema, la rival de Delgado en la interna blanca, Laura Raffo, dijo desconocer si el directorio del Partido Nacional se pronunció o no sobre el regreso de Sánchez, pero dejó en claro que si te apartaste de la ley, incumpliste, no tenés cabida en nuestra fuerza política, en referencia a su proyecto Sumar. Integrantes del del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho van a recurrir la decisión que tomó el Consejo de la Facultad de crear una comisión de expertos para limitar la actividad del consultorio. Juan Cereta, quien integra el Consejo de Facultad por el Movimiento Universitario Renovador, dice que existe interés para controlar qué casos toma el consultorio y la resolución vulnera además la autonomía y la libertad de cátedra. Está mencionado tanto en la carta del colegio como en la propia resolución. Yo creo que molesta tanto cuando la universidad se compromete con causas polémicas, con causas que mueven las aguas, decía yo el otro día, pero también molesta que esto tenga visibilidad, que la gente sepa que tiene derechos. Yo creo que hasta con una visión de una democracia participativa, no solamente representativa, no solamente elegimos representantes cada 5 años, sino que también la democracia se ejerce todos los días y que personas que muchas veces no tienen por qué saber que tienen derecho a algo, encuentren la posibilidad de reclamarlo, de plantarse como alguien que cuestiona la garantía sobre el goce de sus derechos al Estado, ¿no? Acá, evidentemente, en los últimos años ha habido un cambio en las actividades de consultorio, donde se han creado grupos especializados, como el de Juan y muchos otros, que han desafiado el poder. En definitiva ha sido eso, a veces proponiéndoselo, como en el caso de la clínica, pero también a veces de casualidad, porque los casos que llegaron nos desafiaron, como en el caso de Juan, y el compromiso universitario hizo que eso interpelara al poder. Por eso lo que decía Juan de los dos modelos de universidad no es menor. Acá está en juego si queremos una universidad que interpela, una universidad que se compromete, que propone insumos o genera insumos para el debate público, o queremos una universidad complaciente con el poder, que no complica las cosas, que no hace mucha ola y que no genera problemas al sistema político. Vamos ahora a otros temas. Como ya lo había adelantado en primera edición, Wilder Tyler, la Institución Nacional de Derechos Humanos, confirmó que retomará los trabajos en el batallón número 14 y continuará en el batallón 13 en las excavaciones, además de trabajar en nuevos predios privados. Desde Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Javier Tassino saludó esta decisión y reflexionó sobre la importancia de continuar reivindicando el reclamo de memoria, verdad y justicia. Sí, es un impulso, ni que hablar, lo que confirma aquel relato inicial de que los habían matado, los sacaron, hicieron un horno, los quemaron, tiraron la ceniza al mar. Evidentemente en aquel momento cuando se dice es para que bajarte el ánimo y chao, de este ómnibus me bajo, no busco más nada porque es terrible. Vamos a seguir, ni que hablar. Aparte, vamos a seguir porque esta última marcha y todo lo que dio alrededor
de esta marcha, todo ese apoyo, toda esa cosa de ánimo, de comprensión de la gente. Consultado sobre el planteo de Santiago Gutiérrez, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, sobre la necesidad de buscar herramientas que den garantías a quienes tengan información sobre los desaparecidos para dar, Tassino sostuvo que su posición es que la impunidad no puede ser una opción. Más allá de que ya lo hemos visto en familiares algunas veces, la mía es realmente que el Estado se preocupe por buscar la verdad. Hay una parte de esto que se oculta, que se protege la impunidad. La información que falta, que no está en los archivos, la tienen escondida en definitiva los militares en determinados lugares. Sabemos que es así, porque ellos guardan absolutamente todo. Que esos tipos, que esos asesinos estén afuera, es un peligro para la sociedad, es un peligro para la democracia. Hay que entender eso, ¿no? Para el abogado Martín Fernández, patrocinante de alguna de las familias que buscan a personas detenidas desaparecidas, el Estado debe coordinar las instituciones para avanzar en la verdad y en la búsqueda. Además, dijo que se debe exigir información a quienes la tengan. Han existido algunas informaciones que han posibilitado algunas líneas de investigación. Hay otras en que incluso se han marcado lugares que luego no eran así. Se ha dicho que hasta existió la famosa Operación Zanahoria, que con esto queda absolutamente desvirtuada y es una muestra más de la intencionalidad de mantener un relato. Para que se pare de buscar. Para que se pare de buscar, para que se pare de intentar buscar la verdad con relación a esto. Porque, claro, una cosa es un ejército que diga que estaba luchando y otra cosa es un ejército con, digamos, personas que van surgiendo de la tierra, que eran maestros, escribanos, mujeres embarazadas. Entonces, no hay ningún acto de nobleza, no hay ningún acto de nada, ni de valentía, ni nada que se pueda apreciar de la institución. Entonces, ese relato se empieza a caer. Es necesario seguir avanzando en líneas coordinadas de investigación en el que esté todo el Estado. En estos momentos había surgido la noticia que se iba a realizar un convenio hasta con la UTE por un tema de un cable en un establecimiento militar. Y nosotros tenemos la experiencia de haber estado años con oficios a la UTE, con oficios a la Comisión de Patrimonio por la tablada, etcétera, y todo ese tiempo es tiempo que se pierde y que se va entre solicitud de información a un lado, que el otro lado lo recibe y empieza a buscar, digamos, por lugares que no debe ser. Entonces, la coordinación es como fundamental en esto. Ahora vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que a nivel deportivo se jugó la fecha 15ª del torneo Apertura, se jugó parcialmente, donde Peñarol con lo justo le ganó a Fénix 1-0. La etapa se cierra el martes con un choque entre Boston River y Nacional. Vemos ahora un adelanto del juego de goles. 41 puntos de 45. Campeón invicto, 31 goles a favor. Ese fue Peñarol en el marco del torneo Apertura. Llegó al final este certamen para el aurinegro y para el Centro Atlético Fénix, que jugaron el domingo por la tarde en el Estadio Centenario con condiciones climáticas quizás no tan favorables. Con algunos cambios Peñarol, pero con futbolistas que le dieron precisamente el torneo Apertura. Con Leo Fernández, antes en el intento, aquí con Silvera. No fue del todo bueno el partido que tuvo este intento de Edu y la tapada de Washington Aguirre. Los ausentes de Peñarol que se hacían presentes en la tribuna, todo seguía 0-0, pero va a llegar una jugada capital, clave en el partido. Doble tapada de Aguirre. ¿Y sabe qué pasa después de esto? Llega el gol de Peñarol. Así lo veía Aguirre junto con Berseri, centro de Leo Fernández, sale mal el guardameta y Damián García anota el gol que le da la victoria para este Peñarol, que ya se quedó hace algunas fechas con el campeonato y que ya piensa en el torneo intermedio que va a comenzar la próxima semana cuando juegue frente al Montevideo Wanderers. El partido termina con este tiro de Leo Fernández. Travesaño, el disparo del mejor jugador que tuvo Peñarol a lo largo del certamen. Lo festeja Aguirre. Peñarol 1, Fénix 0, Estadio Centenario.
Y vamos a hablar de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que ayer Aguada venció a Peñarol en el Palacio Peñarol 66-65. Y la serie va a seguir el jueves en cancha del Aguatero. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de reproducción humana, problemas de fertilidad. Lo haremos enseguida en unos minutos nada más. No se vayan. Este martes 4 de junio se conmemora el Día Internacional de la Fertilidad. Durante todo el mes, van a haber distintas actividades. Pero esta semana, hoy estamos comenzando la Semana de la Fertilidad, varias actividades organizadas por la Sociedad Uruguaya de Fertilidad. Para este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto al ginecólogo Gabriel de la Fuente, integrante de esta comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, que está, organizando esta Semana de la Fertilidad. Un gusto que esté con nosotros esta mañana. Muchas gracias por el espacio. Empezando a desgranar, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de fertilidad, que la Organización Mundial de la Salud le dice que es una patología del sistema reproductor que se caracteriza por 12 meses por haber tenido relaciones y no haber quedado embarazada, ¿no? ¿Cómo es la situación de Uruguay respecto a este tema? ¿Es un problema? ¿Cuántas personas abarca o cuál es la dificultad? Perfecto. Efectivamente, es una enfermedad, eso es lo primero que tenemos que tener presente, que se considera clásicamente que efectivamente una pareja que lleva más de 12 meses buscando embarazo sin lograrlo debe de empezar a realizar algunos estudios y probablemente realizar algún tratamiento, pero también la edad tiene mucho peso en esto y en general en una pareja donde la mujer tiene más de 35 años, se recomienda que a partir de los 6 meses ya empiece a tener una consulta inicial para evaluar un poquito si hay alguna alteración que pueda estar limitando las chances de embarazo. Pero en realidad hoy en día hay como una concepción un poquito más global. En realidad, de hecho, la Asociación Americana de Reproducción considera que debemos de pensar que la infertilidad o esterilidad, que la consideramos como sinónimos, en realidad es cualquier condición que pueda dificultar el lograr un embarazo, independientemente si está en pareja o no está en pareja esa mujer, habiendo también un poco la posibilidad a otros caminos, como puede ser el buscar un embarazo en una relación homosexual o como un proyecto monoparental, y esto también debe estar incluido dentro de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Ha habido problemas y quejas en estos últimos días con respecto a eso, ¿no? A parejas del mismo sexo que quieren tener, o incluso mujeres solas que quieren ser madres. ¿Cómo se accede o cómo es la facilidad? Sabemos que hay una ley que facilita, pero me imagino que también hay barreras. Por un lado vamos a hablar de los beneficios y por otro lado de cuáles son las principales barreras para acceder a este tipo de tratamientos públicos, ¿no?, financiados por el Fondo de Recursos. Tal cual. Pilar, primero el Sistema Nacional de Salud da cobertura a los tratamientos de baja complejidad, que son aquellos en los cuales la unión del óvulo y el espermatozoide se tiene que dar dentro del cuerpo de la mujer. Hablamos en este caso, por ejemplo, de la inseminación artificial. También los prestadores de salud deben de cumplir con hacer el asesoramiento y poder realizar los estudios para evaluar a una mujer o a una pareja para encontrar cuál es el motivo por el cual puede ser que no estén logrando un embarazo. Y si efectivamente encontramos un motivo por el cual realizar un tratamiento de alta complejidad, que ahí estamos hablando de una fecundación in vitro, entonces en realidad la cobertura la da el Fondo Nacional de Recursos. Y ahí entonces debemos solicitar la cobertura al fondo para que le dé ya la prestación en una clínica de reproducción de alta complejidad, que generalmente son en realidad particulares, pero con cobertura pública. Pero no está todo cubierto, tampoco hay que pagar, no es para todo el mundo. Exactamente, hay ciertas limitaciones, que son cosas que también de la población tiene que tener presentes. Por un lado, la cobertura es antes de cumplir 40 años, y este no es un tema menor. Por otro lado, hay otros requerimientos, como por tener un índice de masa corporal bajo, no consumir tóxicos, no fumar. Y luego, respecto a los copagos, hay un copago que es variable según los ingresos de la pareja. La pareja tiene que presentar una declaración jurada de ingresos y en función de esos ingresos, el fondo les dice si tiene que realizar algún copago o no. Y lamentablemente, las tasas de embarazo con los tratamientos de reproducción asistida son bajas. Entonces muchas parejas tienen que pasar por múltiples intentos, con lo cual esos copagos terminan siendo también una mochila para que las parejas puedan avanzar en realizar múltiples tratamientos. ¿De qué estamos hablando aproximadamente el promedio de lo que pagan las parejas? Bueno, es variable. Se considera que en realidad el grupo que no debe de tener ningún copago
es aquel que tiene en realidad ingresos nominales, toda la pareja menores a creo que son 48.000 pesos nominales, pero estamos hablando de la pareja. Y estamos incluyendo también salario vacacional, aguinaldos, o sea que en realidad es un grupo poblacional muy pequeño. Y a partir de ahí ya hay que hacer un copago, y el primer copago ya implica pagar prácticamente una cuarta parte del tratamiento. Y una cuarta parte del tratamiento estamos hablando de que ya puede ser en torno a 70.000-80.000 pesos, que para una pareja que no tiene poder de ahorro termina siendo mucho dinero. Sí, sí. ¿Y qué porcentaje de éxito, cuánto es el promedio de intentos que se hacen en Uruguay? Vamos a hablar de Uruguay para después compararlo con otros países. La cobertura da 3 intentos, hasta 3 intentos de fecundación in vitro. Y las tasas de embarazo son variables en función de la edad. La edad tiene un peso tremendo sobre las tasas de embarazo, sobre las chances de embarazo, tanto natural como sobre las chances de embarazo con reproducción asistida. Por eso insistimos tanto en informar, en que las mujeres tomen decisiones informadas, porque estamos de alguna manera naturalizando este cambio cultural en la cual la maternidad tardía es una realidad, lo cual se debe a muchos, obviamente, motivos positivos, como puede decir la inserción laboral de la mujer, el poder desarrollarse educándose, el poder tener una estabilidad económica, pero también viene de la mano de la dificultad de tratar de conciliar lo que es la vida laboral, profesional, con la familiar, y eso lleva a que muchas mujeres se estén planteando hoy en día buscar un embarazo recién por encima de los 35 años. Y lo cierto es que a esa edad muchas mujeres ya no lo van a conseguir. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con... te preguntaba sobre cuántos intentos puede llegar a tener o es el promedio en nuestro país comparado con otros países? Es decir, la posibilidad de éxito de quedar embarazada con este tipo de tratamiento de bajo o de alta complejidad, ¿de cuánto es? Bueno, y en comparación con otros países, bien. ¿cómo estamos? La tasa de embarazo global por una fecundación in vitro decimos que está en torno a un 40% por transferencia de un embrión. Pero como te decía, esto varía según la edad. En una mujer menor de 30 años, sus chances son más cercanas a un 50%. En una mujer a los 40 años, estamos hablando en torno a entre un 15 y un 20%. O sea que ahí declina mucho. Claro. Las tasas de embarazo que tenemos en Uruguay son iguales a las que podemos ver a nivel global. Nosotros, todas las clínicas de reproducción... Sí, exactamente. Todas las clínicas de reproducción asistida en Uruguay tienen que reportar sus datos a la Red Latinoamericana de Reproducción. Y de hecho nosotros hace un par de semanas tuvimos un congreso en Buenos Aires donde estuvimos evaluando resultados. En realidad Uruguay está primero a nivel latinoamericano en tasa de nacido vivo por transferencia embrionaria. ¿Estamos en? Estamos básicamente, de manera global, estamos en un 30 y pico de nacido vivo por transferencia, que en realidad son muy buenos resultados, porque a eso hay que agregarle el riesgo de aborto u otras complicaciones. Pero es una muy buena tasa. O sea que no se sigue, es decir, eso es cuando queda concebido, no si se pierde después el embarazo. Bueno, tenemos entre un 15% de tasa de aborto, que es un poquitito más alta que la que vemos en la población general. Claro. Pero eso tiene también relación con la edad. Te quería preguntar, porque a mí uno de los datos que manejaba la Organización Mundial de la Salud me llamó la atención, el hecho de que una de cada 6 personas tiene problemas de fertilidad a nivel mundial. ¿En Uruguay ustedes detectan eso? Es más, ¿cómo es el porcentaje de personas, de mujeres que buscan o de parejas que buscan tener familia? Lamentablemente, Pilar, no tenemos en Uruguay datos propios como para saber con certeza en realidad cuál es el porcentaje de parejas que tienen alguna dificultad para lograr embarazo. Sí tenemos los datos del Fondo Nacional de Recursos, que eso sí, ellos publican todo, y en realidad más o menos estamos realizando en torno a unos 580 fecundaciones in vitro por cada 1.000.000 de habitantes, que en realidad se considera que en un escenario ideal debería ser un poquito más alta. Sigue siendo igual la tasa más alta de Latinoamérica. Por año. Exactamente, o sea que tenemos una buena cobertura, pero pensamos que probablemente en un escenario ideal, donde todas las parejas pudieran acceder a estos tratamientos, deberíamos tener números más altos. Y vuelvo a lo mismo, Pilar, respecto a la edad. Nosotros hablamos de más o menos 1 de cada 6 parejas que tienen alguna discapacidad reproductiva. Pero esto varía según la edad, porque en una mujer menor de 30 años, en realidad la tasa de esterilidad es de un 10-11%, pero a los 40 años ya el 50% de las mujeres van a tener alguna disfunción para reproducirse. A mí otro dato que me llamaba la atención es que, bueno, a las 3 clínicas que hay con este tipo de tratamientos, si vemos por el nivel de procedencia, la mayoría son del área metropolitana, es decir, los departamentos más lejanos a Montevideo no están accediendo de la misma manera. ¿Cómo captar esa gente? Exacto. Ahí es donde creemos que hay una población sumergida, que no está siendo informada, que no conoce sus derechos, que debemos de informar respecto a las opciones que tienen. Y más que no solo hay una diferencia entre
la población metropolitana en el interior, sino que hay una diferencia que es abismal entre la cobertura pública y la cobertura privada. El 84% de las parejas que se están haciendo tratamientos de reproducción asistida obedecen al subsector privado, o sea, tienen mutualistas o seguros. Solo el 16% de las parejas que se están haciendo tratamientos de reproducción asistida corresponden al subsector público, o sea que se atienden en ACE. Y obviamente podemos teorizar respecto a que en realidad es una población que puede tener algunas diferencias y que puede ser que en ese sector público veamos una maternidad más temprana, pero creemos que más allá de eso, claramente, en realidad hay una población importante que no está accediendo a la cobertura. Gabriel de la Fuente, muchísimas gracias por avanzar en estos temas. Quedan muchos temas, sobre todo temas éticos también, que podamos seguir avanzando, pero será en otra oportunidad. Y bueno, todas las actividades son por Zoom, o sea que se pueden informar. Eso que sepan que todos pueden acceder empezamos hoy y durante todos los días a las 19 horas van a haber Zooms, pueden entrar a la página web de la Sociedad Uruguaya de Reproducción, sur.org.com, y ahí se pueden anotar para entrar a las actividades por Zoom. Muchas gracias. A ustedes. Y nosotros seguimos con otros temas, porque el colectivo Mujeres de la Coordinadora de Asentamientos celebró sus 4 años en la Sala Lazaroff e hizo algunos planteos respecto del papel de las mujeres en estas organizaciones. Toda la sociedad debemos reconocer que hay una deuda histórica con la mayor parte de la población. Hay un círculo vicioso, el círculo de generar pobreza, que lo hace el propio sistema en el que estamos viviendo, pero está tan normalizado que parece que no podemos hacer nada y que tenemos que aceptar esto, lo que nos toca, ¿no? Nuestra intención es incidir en las políticas sociales para revertir la realidad tan cruda que se vive en los barrios, ¿no? De vulneración de derechos, pero también llevamos adelante clases de apoyo, talleres de graffiti, de teatro, de percusión afro-uruguaya. Nosotras siempre reclamamos medidas integrales para los asentamientos y este año estamos haciendo todo el énfasis en una renta básica universal e incondicional que tiene que ser universal, porque si no siempre va a haber gente que la necesite, personas, y van a quedar afuera. O sea, tenemos claro que va a ser gradual y que va a llevar un tiempo, pero la propuesta nuestra es que el objetivo tiene que ser sacar a la gente de la pobreza. Hay que generar oportunidades a todas las personas, cosa que en los asentamientos por generaciones no se ha logrado. ¿Qué pasa? Nosotras vamos a los asentamientos y la gente tiene hambre. Estamos cayendo tan bajo que nos dificulta que las personas logren tener un crecimiento personal, pero eso es por la falta de respuestas del Estado históricamente, ¿no? Y las tensiones en Mercosur marcan uno de los peores momentos en el vínculo entre Brasil y Uruguay. Y Lacalle Pou, al igual que otros presidentes de la derecha, decidió no participar de la segunda cumbre presidencial de Sudamérica que promovía el mandatario brasileño. El inicio de la relación fue auspicioso, con la visita que el mandatario brasileño Lula da Silva le hizo a su par uruguayo Luis Lacalle Pou a los pocos días de asumir en 2022, destacando que los intereses de ambos países debían quedar al margen de las diferencias ideológicas de sus gobernantes. Como ejemplo, se firmaron convenios de cooperación, algunos de los cuales ya se concretaron, como el aeropuerto binacional de Rivera. En este contexto, Lacalle Pou aceptó ser parte del primer retiro presidencial convocado por Lula en mayo de 2023, en un intento por agrupar a Sudamérica en un bloque menos ideologizado que la fracasada UNASUR, pero con el mismo objetivo de potenciar su voz en el tablero global. Esto incluyó al venezolano Nicolás Maduro, que había quedado al margen de este tipo de encuentros, y la cuestionada presidenta peruana Dina Boluarte, que no había tenido encuentros relevantes tras promover la destitución mediante un golpe blando contra Pedro Castillo en diciembre de 2022. Sin embargo, la iniciativa de Lula se frenó tras desactivarse el segundo encuentro que tenía que haberse realizado en mayo, en Chile, bajo la coordinación de su presidente Gabriel Boric. Pero la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y las tensas relaciones que mantiene con Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia, sumado a las elecciones de julio en Venezuela, profundizaron las diferencias entre los gobiernos y frustraron la posibilidad de concretar un ámbito de coordinación al más alto nivel en América del Sur. En este contexto, Brasil acusó a sus socios del Mercosur de especular con los problemas de producción de arroz surgidos por las inundaciones en Río Grande do Sul.
Dimos una demostración al Mercosur de que si quiere especular, nosotros buscaremos el arroz en otro lugar, dijo el ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, en una crítica directa a sus socios del bloque luego de que el Mercosur aumentara el precio del cereal en un 30%. Esto ocurrió en el marco de una subasta convocada para comprar 104.000 toneladas de arroz, que finalmente se suspendió cuando los países del Mercosur, que tienen preferencia para ofertar, superaron ampliamente el precio de mercado. Después de este episodio, el gobierno del presidente Lula da Silva eliminó el impuesto a las importaciones extrabloque y terminó comprando 75.000 toneladas de arroz a Tailandia, las cuales deberían llegar en la primera quincena de julio. La respuesta al ministro Fávaro la dio su colega uruguayo Fernando Matos, hablando también en nombre de Argentina y Paraguay, diciendo que no hay arroz barato en el mundo en este momento y que ni Uruguay ni el resto de los socios del bloque han incurrido en una acción especulativa. Comenzamos con México, donde este fin de semana hubo elecciones y se confirmó que tendrá presidenta mujer. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, que será la primera mujer presidenta de México, al haber obtenido 58,3%, entre 58 y 60% de las adhesiones en las elecciones celebradas este domingo. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y nos quedamos en el continente porque la situación en Haití sigue siendo preocupante. Estamos hablando de que 1.125 personas están en estado crítico y permanecen refugiadas detrás del Palacio Nacional, en un improvisado lugar donde han huido a causa de la espiral de violencia que se vive en el país. Al menos 1.125 personas, de las cuales la mitad son menores de edad, malviven en el Gymnasium Vincent, un improvisado refugio para 225 familias ubicado justo detrás del Palacio Nacional de Haití. El recinto era un importante centro deportivo y recreativo de los habitantes del centro de la capital, que hoy en día se encuentra prácticamente dominada por las bandas armadas, al igual que en otras ciudades del país. En agosto del año pasado, en plena crisis, este centro deportivo se transformó en un refugio para las familias. La policía suele repeler los ataques de las pandillas, pero debido a la cercanía del palacio y la comisaría, varios de esos disparos llegan a las paredes del recinto deportivo. De hecho, pueden observarse decenas de perforaciones que hay en las paredes del recinto, e incluso un tablero de baloncesto tiene 3 perforaciones de balas. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Quedan en compañía ahora de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.